Muy buenas tardes, mi nombre es Magali Segura y hoy hablaremos del gigante azul, mejor conocido como Intel. Pero antes de profundizar en el tema, primero vamos a dejar claros los puntos que se tocarán a lo largo del video, es decir, vamos a ver la agenda. Como primera parte tenemos la historia de Intel, algo resumida pero en síntesis lo que ha recorrido esta empresa a lo largo de los años. De este se deriva el Intel 4004, que es el primer microprocesador creado por Intel. Después tenemos el Meltdown y el Spectre, que son unos errores que se presentan en estos procesadores. Después, como tercer punto, se tienen los problemas legales, los procesadores actuales, que esta es una de las partes más importantes, y finalmente algunos problemas de suministros que ha venido presentando más que todo en estas épocas. Ok, Intel Corporation, mejor conocida como Intel, es una corporación multinacional estadounidense y una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley, en Santa Clara, California, el cual actualmente es el segundo fabricante de microchips de semiconductores más importante del mundo, después de haber sido superado recientemente por Samsung. Intel ha sido la empresa creadora de la serie x86 de microprocesadores, los cuales se conocen en todo el mundo. Sin embargo, este no es el único ámbito al que se dedica esta empresa. También fabrican chipsets de placas bases, controladores de interfaz red, circuitos integrados, memorias flash, chips gráficos, procesadores integrados y otros dispositivos relacionados con las comunicaciones y la informática. Ahora hablando más a fondo en lo que es la historia, Intel fue fundada en Mountain View, California, en el año 1968 por Robert Noyce y Gordon Moore, los pioneros de los semiconductores, los cuales decidieron llamar a su empresa inicialmente Moore-Noyce, pero debido al juego de palabras que provocaba y que además no era acorde con lo que querían lograr, lo cambiaron por Integrated Electronic. Pero el nombre ya estaba en uso por una empresa hotelera, así que Moore y Noyce compraron los derechos para poder utilizarlo. La palabra Intel representa un acrónimo de estas mismas palabras, integración y electrónica. Su cofundador, Robert Noyce, fue un inventor clave del circuito integrado. También fue uno de los primeros desarrolladores de chips de memoria SRAM y DRAM, los cuales representaron la mayoría de sus negocios hasta 1981, pese a que creó el primer microprocesador comercial del mundo en 1971. No fue hasta el éxito del PC que esto se convirtió en su negocio principal. Durante la década de 1990, Intel invirtió fuertemente en nuevos diseños de microprocesadores, fomentando el rápido crecimiento de la industria informática. Se convirtió en el proveedor dominante de microprocesadores para PC y era conocido por sus tácticas agresivas y anticompetitivas en defensa de su posición de mercado, particularmente contra AMD. Ahora centrándonos más en los microprocesadores, al contrario de lo que nos puede parecer por lo que se conoce de la empresa hasta el día de hoy, el 4004 no era un microprocesador de un ordenador. Se trataba de un encargo para una empresa japonesa que planeaba sacar al mercado una nueva calculadora. El Intel 4004 fue el primer microprocesador de la historia, el cual estuvo comercialmente disponible en 1971. Pese a esta gran novedad, el negocio estaba dominado a principios de la década de 1980 por chips dinámicos de memoria de acceso aleatorio. Ahora bien, en 1975, Intel había comenzado un proyecto para desarrollar un microprocesador de 32 bits muy avanzado tecnológicamente, el Intel IPS 432. Finalmente fue lanzado en 1981. Este proyecto era demasiado ambicioso y el procesador nunca pudo cumplir sus objetivos de rendimiento, fallando en el mercado. Por otra parte, los microprocesadores de la serie 8080 y 8086 fueron producidos por varias compañías, especialmente AMD, con las que Intel tenía un contrato de intercambio de tecnología. Andrew Grove
tomó la decisión de no licenciar el diseño 386 a otros fabricantes. Al hacer esto, incumplió su contrato con AMD, que demandó y recibió millones de dólares en daños, pero no pudo fabricar nuevos diseños de CPU. A cambio, AMD comenzó a desarrollar y fabricar sus propios diseños x86 para competir con Intel, y desde entonces esta historia de competitividad continuó. Cabe mencionar a Andrew Grove, fue uno de los más importantes, uno de los primeros empleados de Intel, quien llegó a ser CEO en 1987, y además de esto fue una de las piezas claves para su gran éxito, porque este decidió redirigir drásticamente la empresa, cerrando gran parte de su negocio DRAM y dirigiendo recursos al emergente negocio de los microprocesadores, siendo, con el pasar de los años, que nosotros ya lo sabemos, su mayor fuente de ingresos. Ahora, para junio de 1994, los ingenieros de Intel descubrieron un defecto en la subsección de coma flotante del microprocesador Pentium de nombre clave P5. Bajo ciertas condiciones, dependencias de datos, el bit de orden debajo del resultado de una división de coma flotante eran incorrectos. El error podría agravarse en cálculos posteriores. Es por esto que Intel corrigió el error en una futura versión del chip y bajo presión pública emitió un retiro total y reemplazó las CPU Pentium defectuosas. Intel se ofreció a reemplazar cada chip, estableciendo rápidamente una gran organización de soporte para el usuario final. Esto resultó con un cargo de $475 millones contra los ingresos de Intel. Pese a esto, el incidente del defecto del Pentium lo que hizo fue impulsar a Intel de ser un proveedor de tecnología generalmente desconocida para la mayoría de los usuarios de computadoras a un nombre familiar, junto con un repunte de su campaña Intel Inside. Se considera que el episodio fue un evento positivo para Intel, cambiando algunas de sus prácticas comerciales para centrarse más en el usuario final y generar una conciencia pública sustancial, mientras se evita una impresión negativa duradera. Dejando atrás un poco la parte de la historia y algo más actual y que ha ocurrido, son los errores Meltdown y Spectre, que a principios de enero de 2018 se informó que todos los procesadores de Intel fabricados desde 1995 están sujetos a dos fallos de seguridad, que son los anteriormente mencionados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué son estas fallas? La vulnerabilidad Meltdown permite a un programa acceder a la memoria de otros programas y del sistema operativo, es decir, rompe el aislamiento fundamental que existe entre las aplicaciones de usuario y el sistema operativo. Spectre, por su parte, va más allá y rompe el aislamiento entre distintas aplicaciones. Un atacante podría usarlo para vulnerar la seguridad de aplicaciones que han sido programadas perfectamente y siguiendo las mejores prácticas. Y de hecho, seguir esas prácticas acaba siendo irónicamente contraproducente, ya que hace estos programas más vulnerables contra el Spectre. Muy bien, ahora algo que no es sorpresa para nadie es los problemas legales que hay entre AMD e Intel. En el 2004 y el 2005, AMD presentó demandas contra Intel relacionadas con la competencia desleal. Estas demandas por parte de AMD se tradujeron como una multa impuesta por la Unión Europea a Intel en el 2009. La sentencia obligaba a Intel a pagarle $1,850 millones. El motivo de la multa era que Intel había obligado a otros fabricantes a usar sus procesadores y no los de AMD, bajo la amenaza de retirarles el descuento que les estaba ofreciendo. Hemos llegado a la parte más interesante de este video, que son los procesadores actuales de Intel. Esto se debe a que en esta época Intel cuenta con dos líneas de procesadores para ordenadores basados en la arquitectura x86.
Por una parte, tenemos los Coffee Lakes, que representan la octava generación de la serie Intel Core y son los procesadores de alto rendimiento y consumo de energía. Por otro lado, se dispone de los procesadores Gemini Lake, unos chips de menor tamaño e enfocados a lograr la máxima eficiencia energética posible. Muy bien, ahora hablaremos más a detalle de los procesadores de bajo costo. Ante el gran éxito de las tablets y los mini portátiles durante sus primeros años de vida, Intel intentó dar de lleno a este mercado con una nueva familia de procesadores de bajo costo, bautizados como Atom. Se trata de unos procesadores x86 muy pequeños y diseñados para ser lo más eficientes posibles con el uso de la energía. Las primeras generaciones de estos procesadores daban vida a los netbooks, ordenadores de bajo costo con prestaciones modestas pero suficientes para las tareas cotidianas. Con el paso de los años, Intel siguió trabajando en sus procesadores Atom, hasta llegar a la plataforma actual conocida como Gemini Lake. Estos son unos procesadores fabricados en 14 nanómetros que podemos encontrar en multitud de mini PCs, tablets y portátiles, siendo la mayoría de estos dispositivos de origen chino. Gemini Lake ofrece capacidades para reproducir contenido HDR en resolución 4K y 60 FPS y es capaz de rendir de forma excelente en las tareas del día a día. Hablando de lleno en lo que es el alto rendimiento, y con esto me refiero a los procesadores Coffee Lake, estos son fabricados en 14 nanómetros. También se caracterizan por admitir nativamente la memoria DDR4 en configuración de doble canal. Los primeros procesadores Coffee Lake se lanzaron el 5 de octubre del 2017 para el conjunto de chipset de la serie 300. El 2 de abril del 2018, Intel lanzó modelos adicionales de escritorio dentro de las series Core i3, i5, i7, Pentium Gold y Celeron. Ya para el 2018, Intel lanzó sus CPUs de novena generación denominados Coffee Lake Refresh, que se pusieron, tal y como su nombre lo indica, una actualización de la misma arquitectura. Antes de hablar de la tan esperada 10ª generación, hay algo importante que mencionar, y es los problemas de suministro que eclipsaron el dominio de Intel en hardware. Cuando decimos que los CPUs de Intel Coffee Lake Refresh eran mejores que los de AMD Ryzen de segunda generación de rendimiento, aún así, estos últimos se pusieron muy por delante en ventas en el mercado de hardware. Esto se debió a que a finales de 2018 se comenzaron a reportar problemas de suministros por parte de Intel, que no había podido llegar a satisfacer toda la demanda de chips recibida. Por ello, los precios subieron bastante y el stock disminuyó, lo que le permitió a AMD posicionarse gran parte del pastel. Ya los años que rondan el 2020, las capacidades de suministros no han sido precisamente inmensas, pero fueron mejores que la generación pasada. De hecho, en estos casos, su relación calidad-precio es destacable, lo cual era una cualidad que se había vuelto exclusiva de AMD en los peores momentos de Intel. Como podemos ver, Intel ha comenzado a ir codo con AMD, siendo el caso de su procesador más potente, el Core i9 de 10ª generación, que ofrece 5,2 o 5,3 GHz de overclocking y tiene 10 núcleos y 12 hilos. Cabe mencionar que a pesar de ser lo mejor que tiene Intel, se sigue quedando atrás de AMD. A estas alturas, AMD es imparable, como es en su procesador más fuerte que ha sacado, que es el Ryzen 9 5950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos, siendo en palabras simples una bestia de procesador. Para finalizar, Intel ha intentado sobreponerse intentando buscar procesadores de 10 nanómetros. Sin embargo, es algo que todavía tiene muchos retrasos y dificultades. A pesar de esto, cerca de los finales del 2020, consiguieron dar sus primeros pasos con el Tiger Lake de 11ª generación para portátiles. Por otra parte, siguen dejando carencias en el proceso de fabricación. Aún así, Intel intenta levantarse y seguirle el paso a AMD para no quedarse atrás. También está viendo ver si se introduce en el campo de los gráficos por computador.